Buenas tardes a todos los presentes. Soy Esther Quiroz Uribe, encargada de la unidad de extensión de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, y nos encontramos hoy de manera virtual a disfrutar de Conexiones Literarias, un espacio para conversar acerca de literatura, temas relacionados a cultura, gestión cultural y proyectos literarios en Chile y en el extranjero. Les pedimos nuevamente que todos tengan sus micrófonos apagados para no causar interferencia en nuestra transmisión, y les instamos a que escriban en nuestra chat los comentarios, saludos y preguntas que tengan acerca de esta actividad. Vamos a saludar a todos quienes están el día de hoy conectados y a quienes también empiezan a conectarse a esta actividad, tanto nacional o internacionalmente, personas desde México que nos están acompañando el día de hoy y comparten también nuestro ánimo de poder hablar acerca de cultura el día de hoy. Bueno, como moderador tenemos hoy día a Cristian Espinosa Navarrete. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción y se desempeña como docente en la Escuela de Educación del Campus Los Ángeles. Actualmente es el jefe de la unidad de vinculación con el medio de este campus en la Universidad de Concepción. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Luis Herrera. Luis Herrera Albertos es originario de Yucatán, México. Se ha destacado como promotor cultural, empresario, pianista profesional, maestro de música, periodista cultural. Ha participado en varias antologías de cuento corto y escribe la columna Jetlag en el periódico El Financiero. Es un honor poder contar con él esta tarde y agradecemos la gestión que tuvo también Joana Martín, parte del directorio de alumni de nuestra universidad, quien ha hecho realidad tener a Luis el día de hoy como invitado. Bueno, sin más que decir, voy a dejar con ustedes primero que todo a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todas y todos, muchas gracias por este espacio que nace como un proyecto de extensión y ahora lo estamos extendiendo a hacer también conversaciones, diálogos con personas ligadas a la cultura. Este espacio de Conexiones Literarias nació como en principio un diálogo sobre literatura que hacemos con profesores del Departamento de Didáctica del Campus Los Ángeles, y en el cual hemos comentado libros, hemos hablado de literatura, y ahora ya nos estamos acercando a las personas que están haciendo literatura también y que también hacen cultura, como es el caso de Luis, que nos acompaña hoy día y a quien obviamente le damos la cordial bienvenida a estas conversaciones. Bueno, muchas gracias, Cristian. ¿Esther? Sí. Ok. Gracias, Cristian. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer mucho a Joana Martín por las gestiones, como bien comentaste, Esther. Y pues bueno, esta oportunidad de tener un intercambio pues, cultural y una charla más que otra cosa entre lo que sucede pues en parte aquí en Mérida, Yucatán, en el sureste de México, y pues también de alguna forma pues poder hacer un comparativo o al menos aprender también de lo que sucede en Chile, en la Universidad de Concepción en particular, ¿no? Que es lo que creo que es lo que hace realmente este bonito intercambio, ¿no? Así que pues muchas gracias antes que nada a todos por este momento y esta charla. Muchas gracias a ti. Bueno, sin más que decir, yo dejo a Cristian y a Luis para poder comentar el día de hoy acerca de todos estos temas tan interesantes. Gracias. Esther. Bueno, vamos a comenzar. Luis nos quiere hacer una presentación primero, sobre todo entiendo, Luis, para empezar a conocer también lo que hacen ustedes allá en Mérida y cómo está, digamos, el desarrollo de la cultura, y que es parte también de lo que luego vamos a conversar. Entonces, te cedo la palabra absolutamente, Luis. Muchas gracias, Cristian. Sí, bueno, pues el título de esta charla pues viene como Conexiones Literarias. Desde ese punto de partida, a mí me gustaría platicar de varios aspectos, no solamente del ámbito literario y cultural, sino desde una visión un poco más amplia
de lo que es el ejercicio profesional. Mientras, pues bueno, preparaba esta plática, yo me preguntaba qué tipo de público, ¿no? O sea, si eran estudiantes que iban a escuchar posteriormente esta charla o si iba enfocado más hacia el personal docente. Y de allá me entró un poquito pues ese cuestionamiento de pues si nos enfocábamos posiblemente a lo que es la práctica profesional, en este caso de, por ejemplo, alguien que se dedica a la parte literaria, ¿no? Ya sea desde la creación literaria o desde el análisis literario, ¿no? Bueno, y me gustaría iniciar con esta visión, como les decía, amplia, que yo le llamaría la multidisciplina. Pero me gustaría hablar de una multidisciplina no solamente artística y cultural. Normalmente cuando entendemos la multidisciplina pensamos en la combinación, por ejemplo, de música y danza en un espectáculo o la creación de artes visuales junto con otra de las disciplinas artísticas, ¿no? Quisiera hablar de una multidisciplina que no solamente incluya la parte cultural, sino también el ámbito profesional, empresarial, de negocios inclusive, ¿no? Y para hablar de eso, pues me gustaría platicar un poco de lo que ha sido mi historial profesional en el ámbito de los dos ámbitos, la parte cultural y la parte empresarial. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Ciencias Sociales de Mérida. Allí es donde inició pues mi acercamiento de alguna forma a la literatura y pues también al periodismo, porque la carrera de comunicaciones, al menos en el tiempo en el que yo estudié, estaba muy enfocado a medios audiovisuales, radio, televisión, medios escritos y por supuesto pues todo lo que es la parte de la redacción, ¿no? Como periodista, ¿no? Bueno, posteriormente, alrededor de esas fechas también tuve estudios en la Universidad Veracruzana, en la parte de música como pianista, ¿no? Si bien no fue una carrera que terminé, pero sí, pues yo buscaba, ¿no? El dedicarme a la música a través de, como pianista concertista, ¿no? Pianista de concierto. También otra de las partes, pues mi participación por un par de años en la Escuela de Creación Literaria aquí en Mérida, Yucatán. Y actualmente en lo que me dedico en la parte empresarial, pues soy director de Adventures México, que es una compañía tour operadora basada en Mérida, pero que operamos a nivel país en el sentido de, por ejemplo, turistas que vienen ya sea de Norteamérica, de Europa o de Sudamérica que vienen a nuestro país, pues nosotros como empresa lo que hacemos es darles todos los servicios que correspondan a su estadía, desde el transporte, el hospedaje, las actividades, etcétera. Y bueno, finalizando, soy actualmente columnista del periódico El Financiero. El Financiero es un periódico nacional, de cobertura nacional, y pues esencialmente su enfoque es político-económico. En ese sentido, pues es donde empieza a entrar esta combinación de elementos. Hablé un poco de mi historia porque quiero llegar al punto de cómo las diversas facetas, ya sea académicas o educativas que he tenido, me han permitido al día de hoy tener una experiencia profesional pues multidisciplinaria, ¿no? Que es hacia donde quiero pues enfocar esta charla, ¿no? En el caso del Financiero, escribo mucho sobre turismo, ¿no? Sobre pues las tendencias que hay en México sobre turismo, eventualmente hacemos análisis sobre la situación de la cultura y las artes en nuestro país o en nuestro estado, que es Yucatán, y pues bueno, es allá donde yo pienso que en este caso el artista o el profesional en ciernes tiene a veces dos caminos que puede tomar. Por un lado, la multidisciplina de la que estoy hablando, o por otro lado, la hiperespecialización. Normalmente cuando estudiamos una licenciatura, pues después buscamos la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y empezamos a especializarnos mucho en algo, y nos convertimos prácticamente en los expertos de un campo de la academia, y muy pocos colegas, vamos a decir, tienen esta experiencia porque ya llegamos a un postdoctorado, ¿no? Pero bueno, yo la forma en la que lo visualizo son dos caminos distintos, la hiperespecialización a través del doctorado, la maestría, o la vista más multidisciplinaria y amplia, que quizá no te permite tener un conocimiento muy profundo sobre la actividad que haces,
pero al tener una visión más amplia, pues te permite tener más cabida en los ámbitos laborales, ¿no? Y aquí pues quisiera yo hablar de, pues esencialmente dos ejemplos a nivel personal. Ya en Adventures México, ¿no? En mi compañía de turismo, desarrollamos unos viajes que bueno, en inglés le dicen performance tours, pero pues en español es algo así como viajes de giras de conciertos. Entonces resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, las escuelas preparatorias y las universidades tienen sus grupos, ya sea corales o orquestas sinfónicas o bandas sinfónicas, y buscan como parte de su preparación académica y de su fogueo como grupo musical, el poder hacer giras ya sea al interior de su propio país o al extranjero. Y entonces es allá donde entra este asunto de la multidisciplina. Gracias a la experiencia tomada en la parte musical, pues puedo entender de manera muy clara y hasta eso profunda cuál es la necesidad de un director de orquesta al venir a México. Porque no se trata únicamente de decirte, bueno, aquí te voy a programar tu concierto y pues te lanzo, ¿no? No, resulta que el director de orquesta empieza a necesitar cosas técnicas específicas, tiene una jerga, una forma de hablar, conceptos que por más que tú a veces capacites a un guía de turismo, a veces no logra entender el concepto de fondo. Y es allá donde entra esta pues facilidad que tenemos en la empresa de poderle proveer desde el tema de las partituras, a veces el tema de la acústica, a veces hay un problema técnico en la acústica de la sala, o de repente las partes de la orquesta, que si hablas, a veces cosas que para un músico es totalmente familiar y normal, para alguien que no lo es, a veces de la palabra te dicen, ¿y qué es un cello, no? Entonces, algo que resultaría algo demasiado obvio quizás, a veces resulta un problema para un guía, ¿no? Entonces, aquí entramos con esa multidisciplina entre la música y pues el turismo, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido nos ha ayudado mucho en Adventures México poder desarrollar este producto que son estas giras de conciertos de grupos musicales, ¿no? Bueno, y por otro lado, el asunto de la columna que les platiqué en el Financiero. Tengo muchos colegas en el medio turístico que son expertos en el ámbito, ¿no? En la práctica turística. Realmente gente que tiene 30, 40 años de experiencia. Pero después resulta que es difícil lograr transmitir esa experiencia a través de un análisis y ponerlo en una columna pues, periodística, ¿no? Y de nuevo, tanto los estudios en la Escuela de Creación Literaria, los estudios en mi carrera como comunicólogo, pues me han permitido poner junto el ámbito turístico con el ámbito periodístico, y eso nos ha permitido que el alcance pues sea mucho más amplio, ¿no? Y pues bueno, más o menos por allá quiero redondear este tema de la multidisciplina. Y quisiera, Cristian, si me lo permites, hablar un poquito de Mérida, hablar un poquito de la situación en Yucatán. Nosotros estamos basados en, pues la capital del estado de Yucatán es Mérida, es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, que tiene una gran tradición desde la cultura, la literatura, la música tradicional, la música folclórica. Pero realmente la parte de la educación formal, artística, ha sido bastante reciente. Estamos hablando ya a un nivel licenciatura, estamos hablando de aproximadamente 20 años que Yucatán cuenta con la ESAI, que es la Escuela Superior de Artes, ¿no? Antes, el yucateco tenía que trasladarse a otras partes del país, ya sea a la Universidad Veracruzana, ya sea a la Ciudad de México, y pues implicaba el viaje, ¿no? Implicaba trasladarte a otra ciudad para estudiar. Y pues bueno, ha sido también un proceso de especialización, un proceso de aprendizaje en Yucatán, pero realmente, pues con esto de la trova, por ejemplo, en el caso de la música, tenemos una gran tradición musical, y pues hemos tenido pues grandes representantes, incluso internacionales. El caso de Armando Manzanero, no sé si ustedes tengan conocimiento de él, es un compositor que pues permea a nivel internacional, y pues él es de aquí de Mérida, bueno, de Yucatán, ¿no? Es de aquí, y pues bueno, nada más se los doy como ejemplo porque realmente para empezar, pues quiero, ojalá y que ustedes también tengan la oportunidad de venir y podamos platicar en Mérida como Joana lo ha hecho ya en varias ocasiones, ¿no?
Bueno, aprovecho, Joana, para mencionarte porque, pues para empezar de nuevo, te agradezco esta gestión, pues como artista que eres, artista visual, eres investigadora, estás dedicada a la academia, crítica de arte, pues la verdad es para mí un placer, un gusto el poder intercambiar con tu universidad. Y pues bueno, aquí ya sabes que eres bienvenida, al igual que tú, Cristian, me encantaría poderte tener por aquí en el futuro cercano, ya que la pandemia pues nos está empezando a permitir viajar. Y pues bueno, yo ya voy a finalizar en mi exposición con dos ejemplos literarios concretamente que me gustaría compartir con ustedes. El primero es un proyecto que hicimos hace aproximadamente, bueno, hicimos dos versiones, una en 2012 y una en 2014, que se llamó Regreso a Gutenberg. Regreso a Gutenberg fue una iniciativa de darle cabida a los escritores jóvenes, y por jóvenes no me refiero a edad, me refiero a escritores que no tienen todavía una trayectoria y que están buscando empezar a publicar por alguna vía. Y el tema de las publicaciones es un tema bastante complejo que algunos, por ejemplo, me acuerdo que cuando lo iniciamos esta iniciativa, habían escritores que estaban en contra porque decían, bueno, ¿por qué vas a abrir una iniciativa para publicar cuando la gente necesita de una serie de trayectoria para que pueda estar en un libro, ¿no? Bueno, pues un poco yendo en contra de esa filosofía, nosotros hicimos la convocatoria, fue una gestión 100% ciudadana, es decir, nada que ver con el gobierno, lo hicimos con recursos propios y con gente que creyó en la iniciativa y aportó dinero, ¿no? Y el resultado fue, pues que fue uno de los libros que publicamos, y pues la verdad, una respuesta impresionante. Nada más les quiero decir que a nivel Yucatán, tuvimos, creo que en la primera versión, como 80 cuentos que nos llegaron, era para cuento específicamente, ¿no? Y en la segunda versión, en la segunda edición, quiero decir, tuvimos como 130 cuentos que llegaron. Entonces, lo que les quiero decir es que la producción literaria en Yucatán solamente es bastante significativa, ¿no? O sea, no es algo que nos hayan llegado 10 cuentos, o sea, estábamos diciendo que nos llegaban, y sobre todo en las últimas fechas, pues llegaban los paquetes, ¿no? Bueno, este fue uno de los dos ejemplos. Y el otro que les quiero platicar tiene que ver con el colectivo literario al cual pertenezco aquí en Mérida. Nosotros nos llamamos como Colectivo Atorrantes, somos un grupo de aproximadamente 20 escritores. Algunos lo hacen de manera, digamos, profesional, en el sentido, no quiero usar más bien la palabra profesional, de manera que esa es tu actividad única, ¿no? Dedicarte a la literatura. Y algunos, como es mi caso, lo hacemos de una manera con otras actividades simultáneamente. Pero bueno, finalmente el colectivo Atorrantes, pues estamos allá por el amor de la literatura, y hablando de la multidisciplina, hicimos este proyecto que está en proceso. Este proyecto consiste en, aquí en Yucatán hay una fototeca que se llama la Fototeca Guerra, que tiene un acervo de miles de fotografías, donde pues se retrata la vida de Yucatán en los últimos años, ¿no? Desde la parte política, la parte de los gremios religiosos, desde estampas del centro histórico, es decir, cualquier cantidad de temáticas están en el acervo de la Fototeca Guerra. Y nosotros presentamos este proyecto a la universidad, que es la que digamos, administra la fototeca, para escoger cada uno de los escritores de 1 a 3 fotografías. Y a partir de la fotografía generar un texto que podría ser cuento corto, o podría ser algún poema o alguna narrativa, ¿no? Que aunque no sea cuento, ¿no? Y finalmente el resultado, pues es este que está en proceso, que se llama Revelaciones. Aquí les muestro todo. Este es el DOMI, ¿no? O sea, este no es un libro publicado, esto solamente es el libro de ejemplo, porque estamos en el proceso de conseguir ahora sí que los recursos económicos y llevarlo a la imprenta, ¿no? Pero realmente el resultado fue un resultado, aquí le decimos padrísimo, o sea, muy, muy bonito, muy, muy gratificante, ¿no? Porque pues todo el mundo decidió crear a partir de una fotografía. Aquí de manera, solamente abrí el libro donde se pudo, y podemos ver de qué se trata, ¿no? Aquí a la derecha de ustedes, creo, pueden ver la fotografía, y empieza el texto desde este lado, ¿no?
Y así cada uno, ¿no? Ya sea algún tipo de narrativa, puede ser cuento, puede ser relato, pero el libro es una propuesta multidisciplinaria, que evidentemente estamos hablando de la fotografía y la literatura, ¿no? Y pues bueno, ya con esto quiero finalizar mi presentación y pues de nuevo nada más agradecer y Cristian, a tus órdenes para platicar de cualquier tema que tú consideres alrededor de la literatura y la cultura. Súper, muchas gracias, Luis. Muy interesante lo que tú nos cuentas. Además de esta trayectoria que has tenido en tu propia formación, ¿no? A mí, mira, solamente para comentar el tema con el cual tú cerraste este punto sobre la multidisciplina, ¿no? Y que está relacionado con que de pronto falta, ¿no? Y yo lo he visto acá, esta sensibilidad en algunos medios, sobre todo en los medios que tienen que ver con turismo, con movimiento, con mover, con movilizar, con gestionar, con producir, en la producción artística, ¿no? Los productores artísticos sobre todo, esta sensibilidad con los artistas en términos del lenguaje que hablan, ¿no? Y que eso es muy escaso, y de pronto las productoras no alcanzan a tener esa sensibilidad, no alcanzan a ver, digamos, cuál es el lenguaje de los artistas que están trayendo, que están movilizando, y eso genera, digamos, problemas. Yo creo que es súper interesante ese punto que tú planteas, también como parte de la formación de las personas que se dedican a sobre todo la producción de eventos artísticos, ¿no? En el caso nuestro. Y además muy inédito lo que tú planteas en torno a esta mirada, ¿cierto?, de estos viajes que hacen los estudiantes a viajes como de turismo, pero también de conocer, y este turismo cultural que también para nosotros es bastante desconocido, no es algo que esté tan presente. Así que no, me parece súper interesante. Ustedes tenían otro texto antes, ¿no? En el grupo de escritores, ¿no? En el grupo de los Atorrantes. En el grupo de los Atorrantes, sí, tenemos dos publicaciones previas. Uno fue una especie de plaquette. No la tengo aquí a la mano, pero bueno, son dos. Y la segunda, que ya era un libro en forma, que se llama Perversiones, que ese sí también tenía una línea temática en el que cada uno de los autores, pues con este título de Perversiones y lo que cada quien consideraba que podría ser una perversión, que a veces son cosas muy sutiles, ¿no? No necesariamente tienen que ser cosas gráficas, ¿no? Sino a veces son cosas muy sutiles, y a través de esa línea, pues que unifica, ¿no?, el concepto de perversiones, fue que se publicó esta segunda edición, o sea, quiero decir, segundo libro, ¿no? Y el tercero vendría siendo que te acabo de presentar, pero te repito, pues esto realmente todavía no se ha publicado, ¿no? Es solamente el DOMI, y sí esperamos, pues próximamente ya poder tener todos los recursos a la mano para llevarlo a cabo a la imprenta y ahora sí distribuirlo, ¿no? Y a propósito de eso, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque ustedes hicieron un grupo de literatura, un grupo de escritores, que fíjate que acá, por la experiencia que tengo, por digamos, lo que conozco en Chile, esto de hacer colectivos literarios no es tan común. En general los escritores tienden a ser más bien muy individualistas, ¿no? Se relacionan poco unos con otros, y me parece que pasa mucho en general en el medio artístico, salvo en algunos grupos como el teatro, por ejemplo, que tienden a ser colectivos, ¿no? Tienden a trabajar más en colectivo, los grupos de teatro obviamente. En cambio, y por ahí conversábamos en algún momento con Joana, me parece que también los artistas plásticos también tienden a ser como más individualistas, ¿no? Se da poco, lo que sí se dio en un momento en Chile, ¿no? En muchas décadas atrás, ¿no? Antes de la dictadura sobre todo, que había más colectivos artísticos. En dictadura aparecieron colectivos artísticos que eran colectivos también de resistencia, ¿no? Claro, sí. Y colectivos literarios de resistencia también en ese sentido. Y también tenía que ver con el periodismo de investigación, me imagino, ¿no? Para ir sacando noticias en contra del régimen, ¿no?
Por supuesto, también. Entonces, pero luego ya ha venido digamos, la entrada y la entrada total del capitalismo más duro y puro en nuestro país. Se tendió como a disgregar la actividad artística ya a hacer como células nada más, ¿no? Entonces cada individuo, ¿no?, hace su tarea solo, ¿no? Y no se promociona mucho el hecho de ser colectivos artísticos. Eso se da muy poco, muchas veces más en las generaciones más jóvenes que parten en colectivos artísticos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso allá ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Y además también con el tema del recurso económico, ¿no? Porque para publicar un libro se necesitan lucas, se necesita dinero, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos varios ejemplos en Yucatán sobre colectivos, ¿no? Atorrantes es uno de esos colectivos, pero evidentemente estamos hablando de al menos unos 4 más, en donde a veces hasta los escritores, digamos, pertenecen a varios de los colectivos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos uno que sale a partir de un taller literario, ¿no? Y a partir del taller, pues se empieza a fomentar la creación literaria y de allá la publicación, aunque sea de pequeñas plaquettes. Bueno, aquí le decimos plaquettes, no sé si sería lo mismo en Chile, que son como pequeñas publicaciones, a veces tienen a un editorial detrás y a veces no, son más bien como publicaciones, si las quieres llamar, más caseras, ¿no? Claro. Sí, totalmente autofinanciadas, sí. Pero bueno, por ejemplo, está la versión del taller literario que va evolucionando hacia un colectivo. Está también la versión de bueno, aquí hay un colectivo que es el más antiguo, que es el Centro Yucateco de Escritores, que allá tiene a los escritores, pero ahora sí que de una generación más antes de la nuestra. O sea, hay gente mayor de edad, no solamente, ¿no? Pero quiero decir, como que es el más antiguo y se mantuvo también como un colectivo bastante hermético. Un poco lo que planteas, Cristian, ¿no? No tanto en lo individual, sino en lo colectivo, pero hermético, ¿no? Y de allá pues surgimos nosotros, que de hecho aquí está Iván presente en esta plática. Iván pues es el que originalmente crea el colectivo Atorrantes, o sea, bajo su iniciativa, ¿no? Se genera esta unión. Saludos a Iván, que estás en el otro lado también de la pantalla. Iván Espadas. Bueno, y lo que pasa es de que también sí hay una complicación, Cristian. O sea, no es tan sencillo, sobre todo cuando somos un grupo tan diverso. Y para responderte a tu pregunta, te diría que no es fácil, ¿no? No es fácil, no solamente, vamos a decir que la parte del individualismo, de alguna forma, pues se ha dejado de un lado, porque desde que estás en un colectivo dejas un poco tu individualismo, pero el llegar a cualquier decisión por ejemplo, en este libro que te acabo de enseñar, es cualquier tipo de discusiones y cualquier tipo de versiones diferentes de lo que debe de ser, por ejemplo, una publicación. Entonces sí tiene muchísimos retos, pero finalmente, pues, a veces es complicado. Imagínate, estamos hablando de alrededor de 20 escritores, ¿no? Tener las 20 publicaciones por separadas, pues a veces, a mí hay que ser francos, los escritores no tienen material suficiente depurado para hacer una publicación completa. Entonces ayuda el hecho de que el colectivo, pues yo junto con otros escritores pongo mi obra y ya tenemos una publicación bastante más, pues vamos a decir, este es el libro, estamos alrededor de 200 páginas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las cuales un colectivo funciona, ¿no? Pero sí, es bastante complicado hacer que 20 cabezas tan diversas lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo Joana lo podrá también pues comprobar, ¿no? De que aquí de alguna forma nos ponemos de acuerdo y sacamos el proyecto. Y es también parte de la riqueza que tiene eso, ¿no? De trabajar en colectivo, de trabajar grupalmente. Yo por muchos años he pertenecido a una agrupación de teatro acá en Los Ángeles. Y sé lo que es ese trabajo, es un trabajo colaborativo, ¿no? Y sé también que, pero al visualizarlo en el ámbito de la literatura, ahí me cuesta un poco más, porque también tengo esa visión de que los escritores tienden a ser, ¿no?, un poco más del trabajo individual menos que del trabajo colectivo, ¿no? La escritura es, de hecho, una acción individual, ¿no?
a menos que lo pienses como los surrealistas, ¿no? Que trabajaban en grupo y hacían estas cosas colectivas, ¿no? Pero también es otra época. No, me parece súper interesante porque ese finalmente, ese movimiento que se genera con la literatura, me imagino que hacen trabajo de compartir lecturas, que hay todo un proceso de autoformación también, porque este trabajo también requiere una cierta autoformación. Totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, también el producto terminado, pues buscamos que tenga, pues que sea un producto de calidad literaria, ¿no? No son las primeras versiones de nadie, ¿no? Y dentro del mismo colectivo pasamos un proceso de, bueno, aquí le decimos de tallereo, ¿no? Que es pasar tu obra, la obra incipiente, a que los demás la revisen, la corrijan, y esto es un proceso evolutivo de la obra, como cualquier obra literaria en individual. El colectivo nos ayuda que también de alguna forma todos palomeamos la obra de nuestro colega, porque ya la leímos, porque ya la corregimos, porque ya hicimos todas nuestras sugerencias de cambio, y pues bueno, finalmente todos estamos avalando el trabajo de los colegas, ¿no? Claro. Y bueno, y te llevo de nuevo al tema del financiamiento, porque yo, por lo que veía acá, ustedes tuvieron algo con el Fondo de Cultura Económica, que es una de las editoriales más reputadas de México y de Latinoamérica, de las más importantes además. ¿Cómo ha sido eso? Porque hay que conseguir los recursos, ¿no? Hay que gestionar, hay que hacer gestión para conseguir recursos, hay que venderse también un poco, tratar de vender el producto, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí creo que abres la puerta a que platiquemos un poco sobre el asunto de los presupuestos de cultura. Hablo de los presupuestos estatales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos varias convocatorias que hace el Estado, ¿no? Ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, ¿no? Cuando hablamos de municipal es la ciudad de Mérida, cuando hablamos estatal es el estado de Yucatán, ¿no? También hay convocatorias nacionales, ¿no? Entonces uno ya sea como colectivo, como artista en lo individual, pues mete la obra a concurso, y si ya resultara seleccionada, eso en muchas ocasiones incluye la edición y publicación de la obra, ¿no? Pero bueno, la convocatoria es uno de los caminos. ¿Y qué ha pasado? Pues al menos en nuestro estado de Yucatán, los últimos 3 años, hemos tenido un gobierno poco interesado. Bueno, de por sí la cultura, y creo que eso es algo de todo el mundo, la cultura siempre ha sido relegada de casi cualquier actividad económica, ¿no? O sea, la cultura no se ve como parte del Producto Interno Bruto, y se ve como algo ornamental, y ha sido, creo, uno de los errores que se ha tenido en la aproximación hacia los políticos. O sea, no le hemos logrado vender la idea a los políticos de que la cultura es también movimiento económico. Entonces, mientras quede como algo ornamental o como algo adicional, o como que qué bonito está lo que haces, pero que no genera economía, entonces no vamos a lograr hacer que los presupuestos en cultura pues aumenten, ¿no? Y en los últimos 3 años, tanto a nivel federal como a nivel estatal, hemos tenido muchas limitaciones en los presupuestos de cultura. Entonces, continuando con tu tema de dónde nos financiamos, bueno, esa es una de las opciones, ¿no? Lo que son las convocatorias, del Estado, ¿no? Otra, en el caso de esta publicación que te enseñé hace un momento, realmente tuvimos 0 participación estatal. Absolutamente fue una iniciativa de nosotros, y lo que tuvimos que hacer es gestionar con una imprenta con la que habíamos trabajado, una editorial, de hecho, no una imprenta únicamente, que nos patrocinó gran parte de la impresión, pero no era solamente la impresión. Como hicimos un concurso, había que entregar primer premio, segundo premio, tercer premio, que eso normalmente el Estado, cuando genera sus convocatorias, pues ya lo tiene. Pero nosotros lo tuvimos que gestionar con gente en lo individual. Oye, Cristian, aquí tengo una convocatoria, ¿no te gustaría que tu nombre apareciera como el primer premio Cristian Espinosa? Y aquí entregamos el segundo premio Joana Martín, y así le hacemos, ¿no? Porque cada quien patrocina. Y así fue como lo hicimos, tocando las puertas. Y realmente fue un ejercicio, o ha sido un ejercicio, pues realmente es titánico, porque implica que si no, al final lo tienes que poner de tu bolsa. Afortunadamente no fue el caso, ¿no? No pusimos dinero en nuestra bolsa,
pero la gestión hay que hacerla. Y creo que ese es el trabajo del artista, siempre tiene que hacer algo de gestión, porque si no, pues simplemente te atoras, ¿no? Entonces, sí, es bien complicado el capitalizar el proyecto, materializarlo más bien quiero decir, pero bueno, esas son las opciones que nosotros hemos encontrado aquí. Claro, y además, es súper interesante lo que dices, porque a nosotros acá, por lo menos en Chile, está el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, ¿cierto, Joana? Ese es el nombre que tiene acá. Y tiene uno de los fondos que tiene es el Fondo del Libro, ¿no? Al cual postulan finalmente muchos escritores, ¿no? Otros postulan a concursos de distintos lugares, ¿no? Pero tú mencionas algo que es re importante y que también tiene que ver con el mundo privado, ¿no? Cómo el mundo privado finalmente hay que encantarlo para que se ponga la mano en el bolsillo, se meta la mano en el bolsillo y aporte también y aparezca, como tú decías, como un sponsor, como un auspiciador, y que también resulta relevante. Acá en Chile se han levantado algunas leyes, ¿no? Para apoyar el hecho de que la empresa privada done a cultura. Ahí está la ley de donaciones culturales, ¿no? Que finalmente no muchos lo ocupan, no muchos la conocen también, porque como tú también bien dices, los artistas también tienen que conocer esto, también tienen que hacer gestión, también tienen que saber un poco de las leyes que te rigen en términos de cultura, y poder aprovecharla, pues sacarle partido, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso, con la empresa privada? ¿Se ponen allá? ¿Hay algún incentivo para que la empresa privada también aporte a cultura? Ahora cultura en general. No deja de ser un poco engorroso, ¿no? Porque, como bien dices, Cristian, luego no se conocen bien el marco legal o las vías a través de las cuales tú puedes decirle a una empresa privada, oye, lo que aportes, por ejemplo, te va a servir para deducir impuestos, ¿no? Entonces, han habido varias iniciativas y allá sí te puedo decir que a veces conozco y a veces desconozco, porque como que de repente sacan una iniciativa y se hace como temporal. Bueno, en el cine ha sucedido mucho, ¿no? De que, bueno, hacer una película, pues es muchísimo dinero, ¿no? Y a veces hay iniciativas para que las empresas privadas puedan hacer donaciones y que eso sirva para la deducción de impuestos. Pero en el caso particular de la literatura, yo te diría que no, o sea, los que han donado más bien lo están haciendo a título personal. Muchas veces, no sé si la expresión funciona, porque le tuerces la mano, o sea, es casi lo obligas a que te aporte, ¿no? Pero muchas veces no está la estructura para que realmente él diga, bueno, a mí me conviene darte el dinero porque también voy a deducir impuestos, ¿no? Entonces, y también no solamente eso, creo que hay un tema social que si lográsemos, y esto es solamente una aspiración, te voy a decir que no sucede tanto en la práctica, pero si nosotros lográsemos decirle a la empresa privada, o sea, tu nombre va a aparecer y eso te va a dar un prestigio a nivel social, es una cuestión de relaciones públicas, ¿no? Vas a pagar no sé qué cantidad de pesos, ¿no? Aquí son pesos, ¿no? Si quieres dar 20,000 pesos, y muchas veces 20,000 pesos que estoy hablando de que son $1,000, ¿no? $1,000 no es una cantidad brutal para muchas empresas, lo pueden hacer, pero yo, ¿por qué te voy a dar $1,000? Bueno, me vas a dar $1,000, no solamente tu nombre o el nombre de tu compañía va a aparecer impreso en la publicación, también vamos a hacer una rueda de prensa donde el nombre de tu compañía va a salir como alguien que apoya la cultura, y eso también las empresas a veces buscan ese prestigio local, ¿no? Porque luego algunas empresas son mal vistas por sus prácticas, hay algunos casos, ¿no? Tratan de lavar su imagen a través de fundaciones o a través de este tipo de cosas, pero la verdad es que yo creo que los artistas no lo hemos logrado vender de esa forma, ¿no? Y sí sería uno de los caminos para que logremos un producto final, que nos den dinero y además la empresa salga beneficiada por la parte de relaciones públicas, ¿no? Sí, súper muy importante eso, porque finalmente es la valoración social, como tú bien dices, que tiene la cultura, ¿no? Que tiene el hacer cultura, el hacer arte dentro de la localidad, ¿no? Tú por ahí en una columna del Financiero mencionas este tema, ¿no? Yo la estuve mirando, y hablas de la economía naranja, ¿no? Que tiene que ver con esto, y además con poner de relevancia, ¿no? La importancia que tiene
transformar también y pensar también la actividad cultural como una actividad económica, ¿no? Como una actividad que le agrega valor, ¿sí? Que tiene valor en sí misma y que le agrega valor también a otras actividades, como tú bien decías, ¿no? Poder ser auspiciador de una actividad cultural de pronto también te trae consigo, ¿no? ser visto, visualización, y también te pone en un cierto lugar de prestigio frente al público, ¿no? Estás auspiciando una actividad cultural y eso te da cierto prestigio, ¿no? Y eso también, como una cuestión que también no solamente tienen que entender las empresas, sino que también hay que entenderlo de parte de los artistas. A los artistas de pronto me da la sensación de que les cuesta un poco, ¿no? Ver esto. Incluso a mí me cuesta decirlo, ¿no? La actividad cultural como actividad económica, como que se produce en un cortocircuito, pero tienes razón, ¿sí? Tienes razón en eso, que se requiere también tener desde la mirada de los artistas, y eso también pasa por la formación de los artistas, una cierta mirada sobre la gestión, el conseguir recursos, gestionar recursos, ¿no? Porque para hacer lo que sea, una obra de arte, una pintura, una pieza musical y ponerla, para hacer una obra de teatro y ponerla en escena, se requiere dinero, ¿no? Hay que mover dinero y hay que saber hacerlo. Sí, me parece muy importante lo que mencionas, Cristian, y te voy a dar aquí un ejemplo, ¿no? Revisando la currícula, ¿no? El plan de estudios de las carreras que ofrece la ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, yo me sorprendí cuando estaba investigando para uno de los artículos que el 100%, o sea, ya ni siquiera te diría el 95, el 100% del plan de estudios está enfocado únicamente en el desarrollo de tus capacidades o de tus habilidades para la creación artística. Si hablo de música, va a haber solfeo, va a haber armonía, va a haber composición, va a haber lectura a primera vista, va a haber interpretación X, Y, Z. En ninguna de las materias se habla de cómo le vas a hacer tú como artista para entrar al campo laboral. ¿Cómo le vas a hacer más allá de ser un excelente instrumentista? Tú eres violinista y eres muy buen violinista. Pero, ¿sabes? Hay como 100 muy buenos violinistas allá afuera. Entonces, tampoco es que digas vas a ser el mejor, porque quizás si fueras el mejor, dices, bueno, que no, hay otros 100 que también tuvieron una excelente preparación como tú. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que te van a lograr hacer despegar del resto? Porque desafortunadamente la creación artística satisface al artista. Y te puedo hablar de mis épocas como pianista concertista. Yo estaba sentado en el piano 6, 7, 8 horas al día. Yo lo que quería era perfeccionar mi interpretación, mis habilidades técnicas, mi musicalidad, todo eso. Pero entonces dedicas tantas horas de la jornada laboral, por así decirlo, a eso, y cuando de repente volteas a ver hacia afuera, pues ¿dónde está el dinero? Porque no se trata de un capitalismo desaforado, simplemente estamos hablando que todos pertenecemos a la actividad económica y queremos tener familia y queremos tener un retiro digno, ¿no? Y eso luego no nos lo enseñan en la Escuela de Artes, ¿no? Y entonces, regresando aquí a la ESAI, pues yo veía la currícula muy padre, de nuevo la palabra mexicana, muy interesante, muy buena, pero, y decía, ¿y dónde está el marketing? ¿Y dónde está la administración financiera? Todos necesitamos habilidades de aprender a sacar números y decir cómo además te voy a cobrar. Pues si lo vas a vender, por ejemplo, al gobierno, bueno, ¿cómo? ¿Cuánto cuesta un concierto? ¿Cuánto cuesta un libro? O sea, ¿bajo qué criterios llegas tú a vender tu producción? Y es allá donde creo que hubo algún momento en mi vida donde todo eso chocó. Y digo, no puedo seguir 100% enfocado a mi creación. O sea, no tengo un patrón, no estamos en la época de la pues, no sé, de cuando... Mecenazgo. Recuerdo, ¿cómo dices? Un mecenazgo, claro, un mecenas. Sí, o sea, hay pocos mecenazgos, ¿no? Entonces, qué bueno sería, ¿no? Que tuviéramos a alguien que, ¿sabes qué? Tú siéntate a crear, a escribir y yo te mantengo, ¿no? Bueno, excelente, pero no sucede así, ¿no? Y sí creo que tanto los artistas, la academia, tenemos que encontrar esta forma de venderle a los políticos, porque desafortunadamente tenemos actualmente en México y en Yucatán
políticos que no les interesa el desarrollo cultural, o ven la cultura desde una perspectiva totalmente folclórica, lo cual es una parte de la cultura, ¿no? Pero no podemos quedarnos en el folclorismo, no podemos quedarnos solamente en la cultura popular, porque también tenemos la parte académica, también tenemos todo esto de la literatura, artes visuales que hablamos, no son solamente esto de las tradiciones milenarias las que importan, son parte de una cultura amplia, pero todos los que quisimos o queremos dedicarnos al arte y a la cultura, encontramos una pared cuando se trata de conseguir los recursos para desarrollar nuestra arte, ¿no? Nuestro arte. Sí, sí. Sí, acá pasa lo mismo. Yo, por lo que entiendo, hace poco las escuelas de arte, por ejemplo, por mencionar ese ejemplo, ¿no? Están poniendo en sus mallas algunos ramos de gestión cultural. Hace poco se están, además, formando las personas que hacen esa asignatura. Se están haciendo diplomas ya para los que ya estudiaron su carrera, ya terminaron, ya son artistas y quieren, digamos, aportar en esa área, ¿no? Y con esto ya para ir cerrando, porque a propósito del tema de formación, tú mencionabas que en Mérida está la Escuela Superior de Arte, ¿cierto? ¿Cómo es la relación de las instituciones de educación superior, allá las universidades, institutos, en términos de la cultura, como promotores de la cultura? Te lo pregunto porque acá nosotros en la Universidad de Concepción es una universidad que está en una ciudad, ¿no? Que es Concepción, nosotros estamos en un campus acá, que está cercano, ¿cierto?, en la misma región, que es Los Ángeles, y tenemos también ¿cómo decirlo?, la inquietud, la necesidad de ser promotores culturales también en nuestras localidades, en nuestros propios campus, porque la Universidad de Concepción tiene ese sello, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú allá en Mérida? Porque yo, insisto, Mérida es una ciudad muy bella, muy cultural también. Joana nos ha hecho también nos ha contado cómo ha sido su vivencia allá. Tiene una feria del libro sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el rol que han jugado las instituciones de educación superior en este ámbito, en el ámbito de la cultura? ¿Se comprometen? ¿Se van ahí? ¿Ponen también recursos? Pues siempre me gustaría que fuera un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Yucatán la universidad pública, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, que es la que realmente lleva a cabo la Feria de la Lectura, o la FILEI, que es una feria importante en Yucatán. A nivel nacional es una de las ferias importantes que hay en el país, y pues sí es la universidad la que la lleva a cabo, ¿no? Las otras, la mayoría de las universidades, bueno, regresando al tema de la UAD y que la Universidad Autónoma, es la que tiene la mayor cantidad de escuelas o de carreras enfocadas al ámbito humanista. No tiene tantas carreras, más bien no tiene carreras tanto artísticas, de arquitectura, si la quieres incluir en la parte de las bellas artes, pero casi todo está en las partes económicas, ingenierías, y hay un gran espectro humanista y social, que yo diría que la UADY es la que más apertura tiene a todo este área del conocimiento. Las demás universidades, que tenemos la Universidad Marista, la Anáhuac Mayab, sí están más enfocadas en las carreras económicas, administrativas, medicina, ¿no? y otros ámbitos del conocimiento más diversos y alejados al ámbito humanista. No quiero decir que no haya, ¿no?, de todo. Igual estaba, por ejemplo, revisando la oferta que da la Universidad de Concepción, y veo que el campus de Los Ángeles pues es mucho más específico creo que enfermería tenía, y algunas cuestiones también de no sé si ingenierías, pero no había la parte literaria, ¿no? Y creo que en el campus, bueno, en la central es donde sí, ¿no? Entonces quizás por allá podría ser algo similar, pero siempre sería importante tener mucha mayor compromiso de parte de las universidades en el asunto de la difusión cultural, por ejemplo, el tener grupos musicales, grupos de teatro, y que pudieran fomentar la creación artística tanto al interior de la universidad como, por supuesto, hacia la opinión pública, ¿no? Sí, súper importante ese punto, ¿no? Para nosotros siempre ha sido una
una necesidad llevar cultura, una necesidad de generar cultura, ¿no? Con los pocos medios que de repente contamos, tratamos de hacerlo y tratamos de movilizarlo, gestionar, generar discusión también en torno a eso, y es justamente por eso mismo la invitación que te hemos hecho, Luis, esta tarde, y con esto también vamos a ir ya terminando. Agradecerte nuevamente. Sé que estás en un día muy caluroso también, terminando un día muy caluroso allá. Pues como te dije, ya inició la tormenta. Iniciábamos la plática con sol y ahora ya hay lluvia y truenos ahorita. Te agradezco mucho, Cristian, la verdad, sí. Disfruto mucho el poder charlar, intercambiar pues todos estos puntos de vista, hacer estos comparativos entre nuestros países, ¿no? Porque creo que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Como latinoamericanos, como países hermanos que somos, un poco lejanos en la cuestión de la distancia, pero sí creo que pues toda Latinoamérica, ¿no? Tiene esta cohesión cultural en muchos aspectos, y afortunadamente, bueno, ni siquiera sé decirte cómo, afortunadamente no hemos tenido las dictaduras que ustedes han tenido que afrontar, pero hemos tenido otra vertiente, ¿no? Que ya ves que Vargas Llosa decía que México era la dictadura perfecta, ¿no? Porque aparentemente es un gobierno de libertades, cuando en la práctica el asunto, por ejemplo, de los grupos vulnerables o de los grupos socialmente rezagados, se mantienen así de por vida, porque no hay políticas que realmente hagan subir en la escala social y en la escala económica a los que están abajo. Te diría que el presidente que tenemos ahorita, López Obrador, pues ha hecho intentos y ensayos para revertir pues ese rezago, ¿no? De grandes grupos sociales en nuestro país, pero desafortunadamente yo creo que no se está logrando el objetivo. Pero bueno, en eso creo que sí tenemos de nuevo muchos vasos comunicantes entre Chile y entre México, y te agradezco muchísimo, Joana, Esther, Cristian, el hecho de tener esta oportunidad, y estoy realmente a sus órdenes para cuando quieran hacer otra charla, cualquier otro tema, y por supuesto me encantará irles a visitar también allá a la universidad. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Muy amable por recibirnos en tu casa, además, porque todos estamos en nuestras casas por esta. Sí, literalmente en la casa. Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Esther. Muchas gracias, Cristian y Luis, también por esta maravillosa jornada. Bueno, esperamos también tenerte acá en Chile, Luis. Estás cordialmente invitado para ser parte de nuestra universidad cuando ya las condiciones lo ameriten. Ya muchas gracias, Esther. Abrir más las fronteras. Bueno, tenemos nuestras fronteras cerradas, pero el corazón está abierto, y gracias a la tecnología también tenemos la posibilidad de compartir independiente de todas las circunstancias. Así que muchísimas gracias por haber estado también el día de hoy con nosotros. Y bueno, para ir cerrando esta tarde, le damos los agradecimientos a todos quienes conectaron el día de hoy. Damos los agradecimientos también a Cristian, a Joana por ser parte de la organización también de Conexiones Literarias, por tener la oportunidad de compartir en esta tarde. Y bueno, agradecemos su presencia en la actividad. Les recordamos visitar nuestra página web, y también les recordamos visitar nuestro Facebook. Nuestro Facebook, UDEC Campus Los Ángeles, y nuestra página web, losangeles.udec.cl, ¿ya? Para que puedan revisar todas las actividades que tenemos para la comunidad, y bueno, nacional e internacional, que está conectando en estas tardes literarias y de arte y cultura. Muchas gracias por ser parte de esto, y bueno, lo esperamos en otra jornada para poder conectarnos en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo hasta Chile. Muchas gracias, Luis. Gracias.